Antes que nada, ¿cómo podemos definir el trasplante? El trasplante lo podemos definir como una transposición de una célula, tejido u órgano desde una parte de nuestro cuerpo hacia otra, o inclusive podemos decir de un individuo a otro. Esto con la intención de sustituir su función. De aquí nacen principalmente dos clasificaciones, autólogo y alogénico, siendo autólogo aquel trasplante que se obtiene del mismo paciente y alogénico de un ser distinto pero que pertenezca a la misma especie. En cuanto a antecedentes, sabemos que el trasplante de células troncales hematopoyéticas autólogo se ha convertido en una opción terapéutica de rescate para aquellos pacientes que cuentan con un mal pronóstico de su enfermedad. Este se va a sustentar en la ablación de las células inmunitarias inflamatorias en lugar de condicionar a nuestros pacientes a un estado de inmunosupresión crónica. Se compone de 5 pasos e iniciamos siempre con la movilización. En ella administramos 5 dosis de filgastrim subcutáneo con la intención de mover las células hematopoyéticas CD34 de la médula ósea, que es su lugar de residencia, hacia los vasos sanguíneos periféricos. Y una vez que se encuentran en la periferia, podemos cosecharlas, recolectarlas por medio de un proceso de aferesis. ¿Qué tantas células vamos a obtener? Sencillo, 2 millones por kilogramo de peso. Y una vez que las tengamos guardaditas, vamos a criopreservarlas por medio de o congelarlas a 190 grados centígrados, menos de 190 grados centígrados, a esperar el momento del trasplante. Ese momento se le conoce como infusión. La infusión, a su vez, es precedida por un paso de acondicionamiento. El acondicionamiento solo tiene la intención de preparar a nuestro receptor de células por medio de 2 medicamentos, la ciclofosfamida y la globulina antitimocito. Una vez que el receptor está preparado, podemos infundir las células madre CD34 al receptor. Este diagrama explica el mecanismo inmune del trasplante autólogo. Iniciamos en una condición de ablación, donde vamos a depletar las células T autorreactivas. ¿Para qué? Para dar cabida a la expansión policlonal de nuevos linfocitos B y T naïf. Estos linfocitos, a su vez, pasan por un periodo de recomposición de su receptor que reconoce antígenos, y con el incremento de esta población de células inmaduras, es natural que la reactivación de las funciones químicas se lleve a cabo en nuestros pacientes. ¿Por qué? Para justamente terminar estos procesos de maduración. Es así que obtenemos una nueva respuesta inmune más diversa y que además es carente de los anticuerpos autorreactivos. Esta gráfica pertenece al EBMT de Europa. Tiene la intención de rescatar todos los casos de trasplante de médula ósea realizados en pacientes con enfermedades autoinmunes. En ella podemos observar cómo es que esta opción terapéutica inicia en el 95 con una serie de casos de esclerosis múltiple, y a lo largo de estos casi 30 años, cómo se ha ido posicionando como una forma terapéutica segura y eficaz. No es de sorprender que la esclerosis múltiple sea la enfermedad más prevalente y que más se trasplanta. ¿Por qué? Porque a nivel mundial es la enfermedad autoinmune más discapacitante. ¿Cuáles son los objetivos de nuestro trabajo? Evaluar las respuestas de las enfermedades autoinmunes tratadas con autotrasplante, pero también reportar la toxicidad posterior al trasplante autólogo, describir la reconstitución inmune en el seguimiento de los pacientes y evaluar la supervivencia global en los pacientes con enfermedades autoinmunes. En cuanto a la metodología, tenemos que es un estudio de corte retrospectiva. Se aplicó en pacientes con trasplante de células troncales hematopoyéticas en el Centro Médico Nacional Siglo XXI que hayan sido sometidos a autotrasplante por enfermedades autoinmunes. El muestreo fue no probabilístico y para el análisis estadístico se creó una base de datos en SPPS 25 para poder estudiar la sobrevida en curvas de Kaplan y Meier y Longrange. Los criterios de inclusión: encontramos el autotrasplante por enfermedades autoinmunes en un periodo de enero de 2017 a diciembre de 2024. Criterios de exclusión: casos de allotrasplante, y de eliminación: no haber contado con la información suficiente para el análisis. Así que, ¿qué resultados obtuvimos? Bueno, pues dentro del periodo de marzo de 2017 a diciembre de 2024 se realizaron en total 40 trasplantes.
de los cuales la esclerosis múltiple fue la enfermedad autoinmune más trasplantada, con un total de 62% de la población total, seguida por esclerosis sistémica, neuromielitis óptica, síndrome del hombre rígido e incluso casos de lupus eritematoso. El género más prevalente fue el femenino, con 27 pacientes. Esto toma sentido porque este grupo de patologías es más frecuente observarlas en pacientes femeninos jóvenes. Así, obtuvimos también un intervalo de edad de 20 a 62 años con una media de 34 y el esquema de acondicionamiento más utilizado fue la ciclofosfamida con globulina antitimocito en al menos 80% de esos trasplantes. El número de trasplantes que observamos, iniciamos el protocolo en 2017 con un caso de esclerosis sistémica y ya para dentro de 2 años, esa cifra inicial se había multiplicado 8 veces. Los años de 2020 y 2021 fueron un poco flojos, sobre todo por la crisis sanitaria mundial. No se realizaron tantos trasplantes, pero el 2024 fue nuestro año más productivo, con un total de 12 trasplantes en ese mismo año. Aquí ya se agregaban casos de neuromielitis óptica, síndrome de hombre rígido e incluso tuvimos un caso de lupus eritematoso. En cuanto a la supervivencia, observamos que contamos una supervivencia global del 97%, esto debido a una defunción bastante temprana, independiente al trasplante de médula ósea, y al menos el 71% de nuestros pacientes contaron con una supervivencia libre de la enfermedad a los 5 años. Sobre el tema de infecciones, 80% de nuestros pacientes sufrieron fiebre durante su hospitalización. En 16 de ellos logramos identificar un foco febril, de los cuales los más frecuentes eran los abdominales y los urinarios. Estos focos se cultivaron y obtuvimos 2 principales responsables, E. coli y Streptococcus epidermidis. 18% de nuestros pacientes reactivaron citomegalovirus, esto demostrado por PCR. Y sobre su reconstitución inmune, ¿cómo les fue en la formación de un nuevo sistema inmune? Pues obtenemos que en los esquemas de los valores séricos de IgG, vemos cómo se mantuvieron bastante constantes en este periodo de los 3 al primer año de evolución, lo que nos señala que no existieron casos de hipogamaglobulinemia. Y en el esquema del conteo de CD4, vemos que en el mismo periodo de tiempo fueron incrementando. A los 6 meses, la mayoría de nuestros pacientes contaban con cifras de linfocitos TCD4 bastante normales. En conclusión, el autotransplante de células troncales hematopoyéticas es una estrategia eficaz y segura. Obtuvimos una supervivencia global a los 5 años del 97% y una tasa de remisión sostenida del 71%. La toxicidad fue manejable. El efecto adverso más frecuente fue la neutropenia febril. La reconstitución inmune fue gradual pero efectiva. Les decía, a los 6 meses, la mayoría de nuestros pacientes ya contaban con valores normales de linfocitos TCD4. Más que una terapia de rescate, el trasplante se empieza a posicionar como una estrategia de transformación en la historia natural de las enfermedades autoinmunes. Aquí les dejo una foto del Hospital Centro Médico Siglo XXI, donde se realizaron los trasplantes. Estos somos los responsables del trabajo. Y siempre es importante recordar que estos trasplantes no son producto de una sola persona. Necesitamos de bastante gente para poder realizarlos, mucho tiempo, pero creo que todo eso se paga al momento de la consulta, al saber que le puedes ofrecer una opción que puede mejorar la calidad de vida y aumentar las probabilidades curativas de nuestros pacientes. Muchas gracias.